Bueno, como les había comentado en el WhatsApp, hoy vamos a probar un tipo de clase un poco diferente. Va a ser una clase más bien asincrónica en la que vamos a tratar de pasar clases en diferentes plataformas. Y bueno, vamos a probar y si funciona bien, lo vamos a establecer como manera de hacer clases más regular, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo va a ser el sistema esta vez? Yo voy a subir este video, bueno, seguramente ya lo han visto en el Classroom porque lo están viendo, y ustedes van a tener junto con este video su, su respectivo cuestionario, ¿no? Entonces tienen hasta las 6 de hoy para llenarlo, viernes a las 6, y después voy a cerrar el cuestionario y bueno, ya después de eso ya no va a valer nota. Son 4 preguntas, evidentemente valen sobre el total de la nota. Y va a haber una quinta en la que ustedes va a hacer un poco más de desarrollo, en la que ustedes quiero que me comenten o hagan preguntas sobre algún aspecto de la clase que les haya llamado la atención o no haya quedado clara, ¿no? Cosa que la próxima clase vamos a empezar directamente respondiendo a esos comentarios y sugerencias y preguntas para que todo ande más claro, ¿no? Pues lo que hemos hecho la anterior, un poquito de retroalimentación, y eso tiene que ver con el cuestionario que han respondido y que me tienen que entregar también hoy, por si acaso. Hoy hay 2 cuestionarios, no solo uno. Tiene que ver con esto, ¿no? Hemos hecho 3 preguntas en la anterior clase. Sí, la primera era si el digital implica una democratización de los medios. Creo que siguiendo a Mónica Dalasta estaríamos todos de acuerdo en que la respuesta es negativa. No hay una democratización de los medios. Aparentemente hay desde el punto de vista del productor, pero no desde el punto de vista del espectador o desde el punto de vista de la exhibición, ¿no? Siempre, sobre todo ahora en el digital, el tema de la exhibición y la distribución son temas sumamente complicados a resolver, sobre todo en países latinoamericanos, en donde evidentemente estamos inundados por la capacidad eh, que tienen los países, sobre todo Estados Unidos, de inundarnos con sus cosas, ¿no? Y sobre todo con el digital mucho más, ¿no? El carácter, hemos visto también de qué depende el carácter interactivo de las series, y les había propuesto que en realidad el carácter interactivo de las series tiene que ver con un factor temporal, ¿no? Es decir, la capacidad que tienen los espectadores, las series, de alguna manera modular en el tiempo y el comportamiento de los espectadores, digamos, ¿no? Y el hecho de que se den el tiempo las series permite nomás que el espectador dialogue más con lo serial, digamos, ¿no? Y la tercera, cómo las series modulan el comportamiento del espectador, lo habíamos planteado de la siguiente manera, ¿no? Es decir, lo lindo de las series o lo terrible es que de alguna manera controlan la forma en la que tú como espectador, el tiempo. Una de las series te dicen en qué momento ver la serie, ¿no? Es decir, si sé que a las 7 del sábado da Game of Thrones, yo como gran espectador voy a esperar a las 7 del sábado para ver Game of Thrones, ¿no? Entonces, de alguna manera va determinando mi vida la manera en la que voy consumiendo las series, ¿no? Y esto funciona en películas seriales como por ejemplo Avengers, en la que evidentemente les ponía el ejemplo, yo no sé qué voy a hacer dentro de 2 años, no sé qué va a pasar en mi vida, pero tengo certeza que dentro de 2 años, en julio, digamos, voy a estar viendo la película, ¿no? Entonces, de alguna manera, las series van modulando el comportamiento del espectador, exigen de ustedes como espectadores una serie de compromisos para lograr entenderla, ¿no? Entonces ahí hemos visto que hay un vínculo entre la publicidad y la serie, ¿no? Es decir, las series se van vendiendo, digamos, a sí mismos, ¿no? Entonces hay un tema complicado, ¿no? Pues como verán, en esta visión de Mónica Dal Asta, las series aparecen como un producto del capitalismo bien, bien poderoso, ¿no? Que va modulando el comportamiento de los espectadores y que por supuesto tiene como objetivo final el vender más, ¿no? Entonces aquí no estamos hablando de nada artístico, sino de la capacidad de un cineasta
de un productor, en realidad, de monetizar a partir de esto, ¿no? Y obviamente habíamos visto cómo películas como Avenger o estos grandes mainstreams en realidad están funcionando con la lógica de las series porque se han dado cuenta de alguna manera que esa lógica monetiza bastante bien, ¿no? Entonces, ese es el panorama actual, digamos, del cine más industrial, digamos, ¿no? Ahora bien, no quisiera que se queden con una visión de lo serial como algo súper negativo y súper, eh, no sé, o sea, es súper negativo, súper feo, digamos, ¿no? O sea, que tiene que ver con un modelo de negocios al que, como países tercermundistas, fuera de toda visión eh, de, de negocios o de industria, obviamente no vamos a acceder jamás, ¿no? Eso ténganlo bien en claro. Ojalá que ninguno de ustedes aspire a llegar a Netflix, porque en un país con la capacidad como Bolivia, en la que no hay realmente muchos espectadores, en las que no hay la capacidad realmente de monetizar con este tipo de trabajos, pensar en ese tipo de cosas es básicamente irreal, digamos, ¿no? Y pensar en industrias y esas cosas que los cineastas les encanta repetir, ¿no? Que hay una cadena cinematográfica y esas cosas, francamente son estupideces, ¿no? Y es bueno entender que el cine en Bolivia tiene que funcionar con una lógica muy diferente a una lógica industrial, digamos, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que ver otro tipo de formas de producción no industriales, pero que también nos sirvan a nosotros para crear, para hacer el cine que queremos, digamos, ¿no? Entonces, hoy en este video les voy a proponer una posible apertura creativa de las series, ¿no? Pone Cadalasta en su texto, da una posibilidad muy interesante que es bien interesante con la que podríamos jugar. De hecho, en el diario de cuarentena puede ser una posibilidad bien interesante para la creación cinematográfica, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco cómo se puede pensar y por lo menos la próxima clase, cómo se puede pensar en la posibilidad de una forma de hacer series de manera creativa relacionadas con el concepto de autor, ¿no? Entonces vamos a ir viendo a qué se refiere, ¿no? Aquí solo vamos a ver una pequeña introducción y la próxima, bueno, pues veremos si acabamos y si no tomaremos dos clasecitas para esto. Vamos a ver a tres cineastas que funcionan con una lógica serial, que son Abbas Kiarostami, Hong Sang-soo y Harmony Korine, ¿no? Entonces vamos a ver esos tres ejemplos de cineastas. Esa es la próxima clase, pero me gustaría entablar la relación entre series y lo autoral, ¿no? Esto sigue siendo Mónica Dalasta, en realidad deberíamos haberlo visto en la anterior clase, pero lo vemos ahora. Ella hace una interesante oposición entre el cine de Sergei Eisenstein y el cine de Bertov. Esto lo hemos visto en el primer semestre, ojalá se acuerden. Y es interesante pensarlo de esa manera, ¿no? Eisenstein como cineasta muy obsesivo, ustedes se acuerdan, ¿no? De cómo Eisenstein se quedaba ciego por lograr el montaje perfecto de sus películas y, y hacía cosas tan obsesivas y de repente tan, no sé si ridículas, pero tan extremadamente obsesivas como relacionar la forma del pentagrama de la música que acompaña la película con el encuadre de la película para generar un tipo de montaje dinámico, etcétera, ¿no? O sea, un tipo muy obsesivo, un tipo que planificaba demasiado, que no dejaba nada al azar, que pensaba muchísimo su cine antes de hacerlo, ¿no? Y él, esta es una frase, digamos, tomada de Godard, él trabaja con lo que podemos llamar una imagen justa, ¿no? Él busca mucho encontrar esta imagen perfecta, ¿no? De la combinación perfecta de las imágenes, ¿no? A partir de la idea de este principio unificador que, que se juxtapone las ideas, pero a partir de este principio que va uniendo las ideas de tal manera que el montaje sea perfecto, ¿no? De tal manera que si tú sacas una de estas imágenes,
la película o el plano, la secuencia, ya van perdiendo sentido, digamos, ¿no? Entonces, este es como un cine orgánico, ¿no? Es decir, si tú le quitas un pedazo de película, una imagen, un plano a una película de Eisenstein, pues la película deja de funcionar, ¿no? Es como en el sentido orgánico de que, bueno, si a ti te quitan un pulmón, digamos, eh, ya tu cuerpo ya no funciona, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Si a ti te quitan, si a la película le quitan un pedazo, la película deja de funcionar o se queda coja o bueno, deja de funcionar, ¿no? Entonces, es la idea de Ancestral, ¿no? Siempre lograr esta imagen justa, ¿no? Encontrar siempre la imagen adecuada, que además es solo una, ¿no? Es solo una posibilidad para que funcione, ¿no? Entonces hay que encontrar en el montaje la, 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 el perfecto, ¿no? Lo que realmente entre y cuadre perfectamente, ¿no? Y obviamente es un cine un poquito más cerrado, a pesar de lo que Eisenstein reclama, él está esperando encontrar un sentido único en su cine, ¿no? O sea, no hay mucho más que indagar sobre su cine, sino es bien concreto y el mensaje, la idea te queda bastante claro, ¿no? Y esa es una forma de hacer cine que el cine clásico ha adoptado muy bien, ¿no? De hacer películas muy orgánicas en las que todas las cosas que estén en la película funcionen a la perfección, ¿no? Y evidentemente son organismos cerrados, ¿no? Empiezan y acaban, ¿no? En las 1 hora o hora y media que dure la película, ¿no? Entonces, es la visión de un cineasta más bien clásico, ¿no? Y Mónica Dalasta opone a Eisenstein la visión de Bertov, ¿no? Y él, como sabrán, se acordarán el anterior año que hemos visto a Bertov, la manera en la que ese montaje él es por la idea de adición, ¿no? Es decir, él agarra una imagen más o menos un poco azarosa a partir de lo que les traían sus operadores de cámara y él en la mesa de montaje empieza a jugar con esta imagen de tal manera que la idea es hacer productiva la primera, ¿no? Es decir, hacerle dar sentido a esta primera imagen a partir del juego con diferentes posibilidades de la imagen, ¿no? Entonces aquí la diferencia con Eisenstein es la siguiente, ¿no? O sea, las imágenes ya no se van a juntar por una necesidad, digamos, ¿no? Es la única posibilidad, es la única manera de hacer el montaje, ¿no? Sino más bien lo que va a hacer Bertov es jugar con las posibilidades de montaje, ¿no? Entonces, hay muchas formas de que una imagen juegue con las otras, ¿no? Entonces, para hacerle recuerdo, lo que Bertov está haciendo es trabajar con lo que llama el intervalo, ¿no? Hay una imagen y lo que está buscando generar es que se piense no tanto en la relación de las imágenes, sino en el hueco que hay entre las dos imágenes, ¿no? Bert Eisenstein juega mucho con la relación, en cambio Bertov juega con el intervalo, con la brecha, ¿no? Con el hueco, ¿no? Entonces el espectador dice, bueno, esta imagen se relaciona con esta, no tanto por una parecido o una idea parecida, sino por la distancia, ¿no? Puede haber distancias muy cortas o distancias muy largas, ¿no? Si ustedes recuerdan las películas de Bertov, eh, no sé, por ejemplo, monta un músico de jazz en Estados Unidos con unos africanos trabajando así en condiciones casi de esclavitud, ¿no? Entonces ahí no hay una relación de continuidad, pero hay una brecha, ¿no? Entonces tú dices, mientras en Estados Unidos los afroamericanos trabajan de esta manera, en África trabajan de otra manera, ¿no? Entonces ahí como espectador generas una serie de relaciones y una serie de perspectivas más interesantes, ¿no? Entonces la idea de aquí es de que aquí más bien el sentido no se va a cerrar, ¿no? Sino que más bien lo que está buscando es de que el espectador participe y piense en todas las posibilidades de relación o de, o de relación entre estas dos imágenes, esta brecha, ¿no? Que permite pensar qué cosas están dentro de esta brecha, ¿no? Entonces, eso abre un cine mucho más abierto, digamos, y que funciona por adición, ¿no? O sea, tú puedes adjuntar una gran cantidad de imágenes, varias imágenes, varias imágenes,
y la lógica va a seguir funcionando, ¿no? En Eisenstein tú no puedes adicionar o quitar nada porque eso le va a quitar sentido a la obra, ¿no? Entonces, si pensamos de alguna manera lo que Bertov hace en sus películas es un ejercicio serial, digamos, ¿no? Entonces dice, bueno, hoy vamos a investigar lo que pasa en San Petersburgo, ¿no? Entonces tengo una serie de imágenes y a partir de eso hago un montaje. Pero podía haberlo montado de otra manera o podía haber utilizado otro tipo de imágenes, ¿no? Entonces, Bertov en sus películas, en todo lo que ha trabajado, lo que hace es eso, ¿no? O sea, es generar diferentes variaciones a partir de las imágenes que tiene, digamos, ¿no? Entonces ahí trabaja una misma idea en varias películas, ¿no? A partir de este procedimiento de edición, de brecha, etcétera, ¿no? Ojalá esto haya quedado más o menos claro, ¿no? O sea, Eisenstein es un cine orgánico cerrado que funciona como una película clásica, una película eh, de, que podemos ver en el multicine, digamos, ¿no? Cami Bertov trabaja a partir de una idea de lo serial, ¿no? Es decir, hay una cierta apertura de las imágenes de tal manera que se puede ir adicionando cosas, digamos, ¿no? Y eso es un poco la lógica, ¿no? Voy a hacer un paralelismo así un poco bárbaro, un poco feo, pero es para que se entienda la idea, ¿no? Y es un poco lo que pasa con los Avengers, por ejemplo, ¿no? O sea, los Avengers eh, te generan una serie de imágenes, te generan una serie de secuencias que necesariamente no se cierran, digamos, ¿no? Ya que se empieza la historia de la viuda negra y hay una secuencia, una imagen que inmediatamente se va a relacionar con la historia de Iron Man, ¿no? Entonces, la historia de Iron Man se va a generar a partir de, va a haber alguna secuencia o imágenes que se van a relacionar con la historia de Wonder Woman, digamos, ¿no? Entonces, todas estas imágenes que se van relacionando a partir de una especie de brecha van eh, construyendo, digamos, lo que llama los Avengers, una especie de universo, y que en realidad se podría adicionar hasta el infinito, ¿no? Que es un poco la idea de estos realizadores, ¿no? O sea, termina la serie después de 40 películas, sí, pero ahora nos toca la historia de Spider-Man que extraña a Iron Man, ¿no? Entonces, ese final te da otra apertura, ¿no? Entonces funciona con una lógica más bien de adición, ¿no? Entonces puede funcionar hasta el infinito, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta idea se la puede rastrear, digamos, de manera un poco arqueológica en Bertov y su idea del intervalo, ¿no? Obviamente, Bertov se caería de caras y pensaría que su teoría del cine termina en eso, pero eso nos da la posibilidad de crear otro tipo de cinematografías, otro tipo de cine, otro tipo de lenguaje, no a partir de la idea de un guión cerrado, orgánico, como seguramente el Piñas les está enseñando, sino más bien a partir de una lógica de lo abierto, ¿no? Y una lógica de adición, ¿no? De adición, de repetición, de volver atrás, de volver a encontrarse lo mismo, de probar otro tipo de relaciones de las imágenes, otro tipo de posibilidades, ¿no? Narrativas, ¿no? Y esto obviamente no se puede solucionar o consumir en 2 horas, sino requiere más bien un trabajo mucho más denso de reflexión sobre las imágenes y sobre las posibilidades y sobre las posibilidades que tiene de juntarse con otras imágenes y crear un nuevo sentido. ¿Ya? Bueno, espero que eso se haya entendido. Si no, lo vamos a ir revisando a ver si lo ponen en las preguntas ese tema, ¿no? Entonces ahí Bertov nos da una posibilidad de apertura, ¿no? De lo sería. Ahora lo que me gustaría hacer es proponerles una relación entre lo serial y lo autoral, ¿no? O sea, lo lindo lo interesante de lo digital es que de alguna manera cambia tanto las cosas, pone en discusión otro tipo de cosas, que conceptos que pensábamos muy canónicos, muy cerrados, como el concepto de autor, terminan teniendo otro tipo de vida con lo digital, ¿no? Entonces, yo creo que es importante revisar la manera en que lo serial se va relacionando con lo autorial y sobre todo para desmitificar algo que de alguna manera
en muchos cineastas puristas, ¿no? Incluso entre sus amigos hay la idea de que lo serial nunca se va a poder relacionar con lo autoral, ¿no? El autoral es, bueno, una visión personal muy, muy propia de cada eh, realizador, mientras que lo serial es más bien una idea todo lo contrario, digamos, ¿no? Es como que lo que se produce justamente en serie, ¿no? Lo serial es lo que se produce en serie, mientras lo autoral sería el gesto de la excepción, digamos, ¿no? Es decir, lo único, lo original, digamos, ¿no? Lo cual, lo vamos a ver más adelante, no es tan así. Otra vez volvemos a algunos conceptos que hemos repetido, hemos visto en el anterior año, esta vez el segundo semestre, y es esta idea, ¿no? Recuerden, y este es otra vez otro recuerdo, que para los cineastas que han generado este concepto del autoral en el cine, que son la gente de la Nouvelle Vague, Godard, Truffaut, Chabrol, etcétera, que antes de ser cineastas escribían en los calles del cinema, ellos no buscaban lo autoral en cineastas como, por ejemplo, Bergman, ¿no? Que estaba trabajando mucho en la época en la que estos cineastas escribían, ¿no? Sino más bien el juego que hacen estos cineastas es buscar lo autoral en el lugar menos pensado, ¿no? ¿Y cuál es ese lugar menos pensado? En la gran industria cinematográfica de Hollywood, ¿no? El lugar por excelencia de lo industrial, ¿no? Entonces, claro, o sea, alguien que leía por primera vez eso decía, pucha, pero ¿cómo Hitchcock va a aparecer como un tipo autoral? Se hace básicamente una película al año, él jamás ha escrito un guión, él trabaja con una lógica de producción gringa en la que, bueno, ya, al final de cuentas él escoge las narrativas, pero él nunca ha escrito un guión y básicamente él se dedica a la puesta en escena, digamos, ¿no? Y bueno, al montaje fue cuando el montajista no entendía lo que hacía Hitchcock, digamos, ¿no? Pero era impensable pensar que ahí había un autor, digamos, ¿no? Hasta que estos cineastas han encontrado esta relación, ¿no? Y esto obviamente tiene que ver con una lógica de, digamos, de provocar debates, ¿no? O sea, en esas épocas Los Calles era una revista bastante provocativa, ¿no? Y como changos lo que querían era más bien causar urticaria a los más viejitos, digamos, ¿no? Es decir, y rescatar a estos autores, que ahora los consideramos como tales, pero también un poco provocar las cosas, ¿no? Eh, pero es importante reconocer esto, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que una persona es un autor, ¿no? Y muchos de estos cineastas críticos van a llegar al acuerdo de que un autor es tal siempre y cuando se pueda rastrear una idea particular en una serie de películas, ¿no? Del mismo autor. El ejemplo de Hitchcock es clave, ¿no? O sea, Hitchcock juega, esto lo va a decir Chabrol y Truffaut, con la idea de la transferencia de la culpabilidad, ¿no? Entonces el culpable va a aparecer como inocente y el inocente como culpable. Entonces es una idea rectora que va a estar alrededor de todo el cine de Hitchcock, ¿no? ¿Y qué hace Hitchcock perdón, Truffaut y Chabrol para demostrar esta hipótesis? Simplemente agarran y analizan todas las 50 películas de Hitchcock, ¿no? Y dicen, miren, en esta película hay transferencia de culpabilidad. En la otra hay transferencia de culpabilidad. En la otra hay transferencia de culpabilidad, ¿no? Entonces, un autor como tal solo se puede reconocer en su serialidad. Cuando hace 2 o 3 películas en las que se puede rescatar esta línea roja, esta línea de fuego que va dirigiendo la mirada de este espectador, de este realizador, ¿no? Entonces, claro, puedes decir, es paradójico cuando, y eso pasa mucho en el cine boliviano, cuando un cineasta dice, bueno, he hecho mi ópera prima y es cine de autor. No, no es cine de autor porque tú como autor no te has consolidado porque solo has hecho una película. Tu autoría se va a reconocer
solo cuando hagas 2 o 3, o 4 o 5, ¿no? Entonces, ¿cuál es el único autor en Bolivia reconocible? Es San Ginés, porque puede reconocer en toda su obra una idea cinematográfica que va pasando absolutamente por todo su obra. Y para reconocerla tienes que ver primero Ucamau, Yaguarmaicu, las banderas del amanecer, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, necesariamente en la visión de estos autores, de los calles del cinema, necesariamente, obviamente esto no lo van a decir, pero necesariamente para conocer a un autor necesita estar ligado a una serie, ¿no? Y lamentablemente, donde un cineasta puede hacer mucho, mucho cine y de manera serial, es en una industria. Entonces, era completamente lógico que Godard, Chabrol, Truffaut busquen autores en una industria, porque ahí se produce serialidad, ¿no? Y además se producen películas de manera eh, constante, digamos, ¿no? Entonces, es fácil reconocer un autor en lugares donde existe serialidad, ¿no? En cines más artesanales que se reclaman siempre como autorales, no es tan fácil reconocer autores, ¿no? Porque no podemos estar totalmente seguros que en una o dos películas de ese realizador hay de verdad una visión autoral, ¿no? Hay una idea del cine que va relacionando todo, ¿no? Entonces, vemos que en la visión clásica del autor siempre hay la visión de la serialidad. Siempre implica lo serial, ¿no? Son dos conceptos que parecen muy lejanos, pero que en realidad están sumamente interconectados el uno con el otro, ¿no? Ahora bien, veamos un poco, cambiando un poco la perspectiva de trabajo, ¿no? O sea, evidentemente los autores necesariamente tienen que relacionarse a partir de ciertos aspectos seriales, ¿no? Pero invertamos la pregunta. Preguntarémonos si las series tienen rasgos autorales, ¿no? Y bueno, hay como tres rasgos autorales que seguramente ustedes se acuerdan de lo que hemos visto el año pasado, ¿no? Y ustedes me dirán si eso se relaciona o no con la visión de una serie, ¿no? Hay primero la idea de una homogeneidad estilística, ¿no? Un cineasta, un autor se reconoce por el estilo, ¿no? O sea, la famosa frase, ¿no? El estilo es el hombre, ¿no? ¿No? ¿Cómo reconozco un cineasta autor? Es porque tiene ciertos rasgos estilísticos, ¿no? Hitchcock es fácilmente reconocible, un Godard es fácilmente reconocible, un Truffaut es fácilmente reconocible, ¿no? Primero, homogeneidad estilística, ¿no? Luego hay un cierto mundo temático, ¿no? Hay un tema, hay un concepto que está detrás de toda visión autoral, hay una búsqueda de estos cineastas, ¿no? Entonces hay una homogeneidad estilística, hay un mismo estilo, pero también hay una idea, un tema que se va a ir desarrollando película tras película. Y por supuesto, necesariamente un autor tiene que trabajar a partir de la idea de una coherencia narrativa, ¿no? O sea, evidentemente un autor va a crear su mundo, va a crear una forma de entender el mundo, va a crear una idea y esta idea tiene que ser coherente, ¿no? Narrativamente coherente, ¿no? Ahora piensen en su serie favorita. ¿Tiene o no estos tres elementos? Homogeneidad estilística, cierto mundo temático, coherencia narrativa, ¿no? Piensen en Game of Thrones. Cada uno de los capítulos tiene un estilo bien determinado. Cada uno de los capítulos trata el mismo tema, ¿no? La lucha de poder entre las facciones de Game of Thrones, ¿no? Y obviamente es coherente narrativamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, un autor requiere de una cierta serialidad para considerarse como tal, pero la serialidad, pero la serie, para que funcione,
requiere nomás cumplir estos tres rasgos que generalmente se los, eh, eh, se los adjudica eh, a un autor. ¿Sí? Entonces vean que no son conceptos tan lejanos, ¿no? O sea, yo sé que la primera clase les da una visión de la serialidad como el producto horrible del capitalismo, pero en realidad yo creo que la serialidad está inherente a muchos productos cinematográficos, ¿no? De hecho, el cine como máquina es una máquina serial, ¿no? Es parte de su ontología, cierta serialidad, ¿no? Toda máquina implica serialidad también. Ahora, aquí les hago una pregunta bastante jodida, bastante interesante, y es que les invito a hacer este ejercicio cuando vean su serie favorita, que es lo siguiente, ¿no? Es preguntarse sobre, no sé, vean los créditos de cualquiera de sus series, ¿no? O sea, van a darse cuenta de que siempre el realizador es diferente, ¿no? Cambian los realizadores, ¿no? Esto es por una lógica industrial, ¿no? O sea, es mucho más rápido hacer si no solo uno dirige, sino hay tres o cuatro directores que pueden ir produciendo cada uno de los capítulos para cumplir, digamos, la, la serialidad, digamos, ¿no? Piensen en Twin Peaks, por ejemplo, ¿no? O sea, les estoy poniendo la serie un poquito más autoral de las que se pueden imaginar, ¿no? Para no hablar de un Lost, para no hablar de un Breaking Bad, o para no hablar de ninguno de ese tipo de series, digamos, ¿no? Eh, Se dice que la serie es de David Lynch, ¿no? Pero vean los créditos de la serie. Nunca David Lynch ha debido dirigir tres o cuatro capítulos, no más. Entonces ahí la pregunta es saber quién determina la autoría de una serie, quién permite o qué cosa permite que hayan estos tres elementos, una coherencia narrativa, un cierto mundo temático y una homogeneidad estilística, ¿no? En la teoría del autor, estas tres cosas están aseguradas por la presencia de un autor, por una persona que hace de autor. Pero en este caso, esa unidad no puede ser encontrada en un sujeto considerado autor, ¿no? Y eso es porque vemos los créditos y vemos que no corresponde este principio, ¿sí? ¿No? Entonces, esta es una posición que da Bernini y él dice, bueno, lo que pasa es que no hay que encontrar al productor perdón, al autor en un sujeto, ¿no? No es como en las películas, ¿no? Que puede decir, ahí esta es una película de Kiarostami, tiene esta idea, ¿no? Y ahí les hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué si David Lynch apenas participa en el rodaje de Twin Peaks, asumimos con tanta claridad que eh, la serie es hecha por David Lynch, ¿no? Otro ejemplo más comercial, digamos, si no han visto Twin Peaks, Lost, ¿no? Todo el mundo sabe que Lost es una serie de J.J. Abrams, ¿no? Pero J.J. Abrams no dirige ninguna de las películas, ninguna de las series, ninguno de los capítulos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en realidad han hecho David Lynch y J.J. Abrams, etcétera, ¿no? Lo que hacen más que dirigir y poner su visión del mundo en cada uno de los capítulos, lo que hacen es generar un esquema de producción, ¿sí? Es decir, ellos generan la visión, la temática, la estructura, etcétera, ¿no? Y eso genera lo que es una idea de producción, ¿no? El autor aquí no es un sujeto en la serie, sino es una idea de producción que obviamente es generada ya sea por un equipo o por una sola persona y es como el que le da la patada inicial para que toda la serie se vaya construyendo. Es como el que hace la maqueta
y los que dirigen y los que realmente hacen la serie son los que hacen la obra fina, digamos, ¿no? Ya está la obra gruesa hecha y ellos generan la obra fina, digamos, ¿no? Entonces, lo que plantea Bernini es que más que hablar de, de una visión autoral, digamos, como tal, o una visión un poco más moderna del autoral, habría que hablar de continuidades seriales, ¿no? Y esta idea de continuidades seriales es interesante porque nos permite generar y construir otras maneras de entender el concepto de autor, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, a ver, por ejemplo, una película como E.T., ¿no? Es de Steven Spielberg, funciona muy bien con el universo de Steven Spielberg, etcétera, ¿no? Pero podemos encontrar una continuidad serial en el que incluso podemos utilizar el concepto de Bertov del intervalo en una película como Super 8 de J.J. Abrams, ¿no? Super 8 de J.J. Abrams sería la continuidad de E.T., ¿no? Entonces E.T. se convierte en una especie de serie, ¿no? Porque el concepto, la manera de trabajar, la idea de producción es similar a la que utiliza J.J. Abrams, ¿no? Una idea bastante interesante, ¿no? Ya. Aquí les quiero poner así un poco para terminar este video y bueno, seguramente van a quedar bastante cosas que quieren, que seguramente quieren analizar. La idea de esto es de que sea lo más corto posible y mucho más potente, ¿no? De esta manera. Es esta idea siguiente, ¿no? Espero que todos ya hayan visto Twin Peaks, ¿no? Debería ser obligatorio en mi clase ver esa gloriosa serie, ¿no? Twin Peaks funciona con una lógica bastante interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Eh, porque lo que hace Twin Peaks es lo siguiente. ¿No? Uno esperaría de una serie que se generen justamente estas relaciones, eh, estas ideas estéticas, película tras película, ¿no? Serie tras serie, perdón, ¿no? Capítulo tras capítulo, ¿no? Pero lo que hace más bien Twin Peaks es todo lo contrario, ¿no? Lo que hace Twin Peaks es más bien utilizar el formato de serie para proponer, digamos, una apertura, unas posibilidades narrativas, ¿no? Abrir unas posibilidades narrativas, aprovechando una de las características propias de la serie, que es la duración, ¿no? Entonces, a partir de la duración, Lynch lo que va a hacer es jugar con las posibilidades narrativas, estilísticas de una serie, ¿no? Un poco volviendo a la idea de Bertov del principio, ¿no? Y eso es lo que plantea una serie como Twin Peaks, ¿no? Toda serie te va a ir generando, como hemos visto en la anterior clase, una serie de expectativas, ¿no? Que bueno, te dirán, bueno, uy, ¿qué va a pasar con Walter White, digamos, ¿no? Entonces voy a verme el sábado en la noche, en vez de irme a farrear, me voy a ver qué va a pasar con Walter White en el próximo capítulo, ¿no? Entonces va generando una serie de expectativas y eso hace que se modulen mis experiencias como espectador, ¿no? Y esto, en este ejercicio de generar expectativas, es que hay un cierto placer en el espectador, ¿no? Pero Twin Peaks funciona con otra lógica, ¿no? Y lo que hace es más bien es generarte estas expectativas, como hace cualquier serie, pero en vez de cumplírtelas el siguiente capítulo, nunca te las cumple, ¿no? Entonces eso genera en ti una sensación de incertidumbre, una sensación de no sé qué cosa estoy viendo, ¿no? Entonces lo que va a hacer Twin Peaks es destruir todo el tiempo las certezas lógicas, ¿no? Entonces en realidad lo que ves en Twin Peaks nunca es realmente lo que tú estás esperando, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque
va cambiando de géneros muy, muy rápido durante la serie, ¿no? O sea, hay series en las que el personaje principal aparece como un detective muy importante del FBI, un crack que se la sabe todas, etcétera, pero el siguiente capítulo actúa como un reverendo idiota, ¿no? Entonces la serie de convertirse en un policial se convierte directamente en una comedia, ¿no? El siguiente capítulo, en vez de ser un policial así súper clásico, que el cuate busca pistas, el cuate dice, me he soñado que ha pasado esto, ¿no? Entonces va y a partir del sueño es que va encontrando eh, los elementos de la película, digamos, ¿no? Los elementos del misterio, ¿no? Entonces se vuelve una película esotérica, así medio rara, digamos, ¿no? Una serie de ese tipo, ¿no? Entonces lo que hace es, digamos, va generando expectativas con cualquier producto genérico, toda serie es un producto genérico, pero lo que va a hacer es romper estas expectativas en cada uno de los capítulos, ¿no? Y esa es parte de la maqueta, es parte de la idea de producción, ¿no? Y se vuelve tan jodida esta manera y tan sistemática la manera de romper estas expectativas genéricas, ¿no? Que se van a ir disolviendo todas las líneas narrativas, ¿no? Ustedes saben que una buena serie se va a ir construyendo a partir de 3, 4, 5 líneas narrativas que se van a ir intercalando, ¿no? Pero este gesto de romper todo el tiempo esas expectativas hace que no sepas en realidad qué estás viendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que genera una serie como Twin Peaks? ¿No? Es que en vez de que tú estés, hayan como que centros de interés, ¿no? Yo que sé, uy, ¿qué va a pasar con Walter White? Yo que sé. Pasa exactamente lo contrario. Hay un no centro de interés. Entonces, como que se, se, se difumina tanto, tanto, tanto la narrativa, ¿no? Que en realidad lo que encuentras son eh, especies de episodios paralelos, caminos sin salida, caminos que tienen que volverse, etcétera, digamos, ¿no? Es un tipo de narrativa súper posmoderna, ¿no? ¿No? Y esta idea de la mutación permanente, de las expectativas genéricas de los personajes, etcétera, curiosamente también va a ser un rasgo particular de las series, ¿no? ¿En qué sentido, no? Eh, y esto tiene que ver otra vez con el tema de la duración, ¿no? O sea, una serie necesita necesariamente, y esto es algo que no va a pasar en las películas, que los rasgos de identidad de un personaje vayan cambiando, ¿no? Porque si no cambian, entonces la narración se acaba y la película se termina, o la serie, digamos, ¿no? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, una serie así, no sé, medio pelotuda como Friends, se van a dar cuenta que la Rachel del primer capítulo es muy diferente a la Rachel del último capítulo, por ejemplo, ¿no? Entonces, una serie tiene vida en el momento, y otra vez aparece aquí el concepto de duración, en el momento en el que es capaz de mutar. Todo el tiempo tiene que mutar, todo el tiempo tiene que generar un tipo de duración diferente, ¿no? Entonces, hace de la mutación un principio narrativo, ¿no? Entonces, si en una serie, si en una película, evidentemente hay un cambio en los personajes, aquí tiene que ser un cambio, evidentemente, muy sutil en episodio por episodio, pero durante una duración más o menos larga de una temporada, tiene que ser muy, muy drástico, ¿no? Piensen en un Walter White, por ejemplo, ¿no? ¿No? Piensen en el personaje principal de Twin Peaks, que ahorita no me acuerdo, ¿no? Que va mutando muchas veces de situaciones y eso hace que sea interesante la serie, ¿sí? Eso. Eh, Con esto he tratado de ser mucho más sucinto para probar nuevas formas. Espero que haya funcionado. Ustedes me dirán, ojalá no haya sido muy confuso. Pero me gustaría que retengan algunas ideas claves, ¿no? La primera es esta, ¿no? O sea, no hay que pensar que por hablar de series o de serialidad estamos completamente alejados de una forma de hacer audiovisual.
lejana de toda aspiración artística, ¿no? Es decir, un autor siempre va a tener componentes seriales y una serie siempre va a tener componentes autorales para que funcione, ¿no? Y hay un riesgo muy positivo de las series que tiene que ver con la duración, ¿no? Ustedes saben que la duración, el tiempo, es la materia prima del cine, ¿no? Y las series te permiten jugar muy bien con eso, ¿no? O sea, son tan largas las duraciones que puedes jugar muy bien y de manera muy interesante con todas las posibilidades que te ofrece la imagen, ¿no? O sea, tú puedes hacer series experimentales a partir de justamente esta idea de intervalo de Bertov, ¿no? O sea, probar diferentes posibilidades de la imagen, diferentes relaciones entre las imágenes y esto generar diferentes discursos, diferentes ideas, ¿no? Es un poco la idea del pintor que pinta un cuadro en tonalidades rojas, otro un cuadro en tonalidades azules, otro cuadro en tonalidades amarillas, digamos, ¿no? Y cada uno va a dar sensaciones diferentes, ¿no? Que aquí vamos a ver un cineasta, por ejemplo, que se llama Hong Sang-soo, que le gusta jugar mucho con las repeticiones, ¿no? Entonces te va a mostrar una película, una historia, digamos, bien clásica, y en la segunda parte de la película te va a mostrar la misma película, pero probando variaciones, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si en vez de que el personaje diga esto, diga lo otro, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un ejercicio también de seriedad, de serialidad, digamos, ¿no? Y eso, ¿no? Y evidentemente las series van a jugar con la idea de la duración y la idea de la mutación, digamos, ¿no? Entonces, hay un ejercicio narrativo, experimental, bien interesante que se puede hacer con lo serial, digamos, ¿no? Bueno, entonces aquí dejo la clase, aquí la vamos a cerrar. Por favor, si no ha quedado algo claro o hay algo que quieran comentar, pónganlo en los comentarios, ¿sí? Eso lo vamos a ir revisando en la próxima clase antes de entrar a ver a cineastas eh, que pueden ser considerados como seriales, ¿no? Como les he dicho, Corinne, Kiarostami y Johnson. Vamos a ver esos tres ejemplitos para ver cómo esta conceptualización puede funcionar en los tres, ¿ya? Eso, entonces estoy cerrando aquí la grabación y bueno, tienen hasta ahora, hasta a las 6 para responder el cuestionario.